Vamos a iniciar con el desarrollo del tema del día de hoy. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Marcos capítulo 10, del 17 al 22. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pueden sentarse. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, es el joven rico y la vida eterna. Ese es el título que vamos a desarrollar. El joven rico y la vida eterna. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos de recordar es que Marcos, el evangelista Marcos, nos relata que el Señor Jesucristo se encontraba predicando en la región de Perea, Y vemos que Jesús primero tiene un encuentro con los fariseos. Los fariseos tienen un encuentro con Jesús y le cuestionan acerca de si era lícito abandonar a una mujer por cualquier causa, que fue el tema que nosotros ya de alguna manera desarrollamos. Posteriormente, nuestro Señor Jesús se encuentra ¿con quién? Con unos niños para que los bendiga, y los discípulos de alguna forma tratan de impedir que los niños se acerquen a Jesús, pero Jesús les dice que no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo vemos en los pasajes anteriores. Para ver el contexto de esta parte, leámoslo. Leamos Marcos 10, versículos del 13 al 16. Abran sus Biblias en Marcos 10, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué hizo? Se indignó, es decir, se enojó por la acción que los discípulos estaban de alguna manera tomando al tratar de impedir que los niños se acercaran a él. Y dice, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba
el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús entonces tiene un contacto con los fariseos y Jesús en los versículos anteriores les muestra los principios acerca de el matrimonio cuando los fariseos le preguntan acerca del divorcio. Ahora, aquí en este contacto con los niños, en este encuentro con los niños, Jesús les habla acerca del reino ¿de quién? De Dios. Y les dice que la condición de una persona para que pueda tener acceso al reino de Dios es que tenga la misma actitud de un niño. Entonces vemos el tema del matrimonio con los fariseos, vimos el tema del reino de Dios con los niños, y ahora hay otro asunto, otro tema importante en el pasaje que acabamos de leer, que tiene que ver con la vida eterna. Lo primero que nosotros podemos encontrar en el pasaje que vamos a estudiar es que se le acerca un joven rico. Vemos entonces, en primer lugar, que ahora Jesús tiene un encuentro con una persona. Esta persona, en primer lugar, es rica, es decir, tiene posesiones, tiene dinero, pero además también es joven. En Lucas 18:18 nos muestra que este personaje que va a tener un encuentro con Jesús no solamente era joven, no solamente era rico, sino también tenía una posición de cierta autoridad. Vayamos a Lucas 18:18. Lucas 18:18. Dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí vemos que el evangelista Lucas describe a esta persona como un hombre principal. Entonces, esta persona tenía un cargo importante, tenía un cargo de autoridad. Por eso le llama un hombre principal. Muy bien. El texto que acabamos de leer acerca del encuentro de Jesús con un hombre rico es un tema importante, pero que a su vez ha dejado muchos cuestionamientos, controversias contra los círculos teológicos en el cual se han envuelto tanto dentro del cristianismo como fuera del cristianismo. Estos cuestionamientos y estas controversias están dirigidos en tres aspectos importantes. El primero es que este joven le llama a Jesús maestro bueno. Y parecería que Jesús aparentemente le dice que él no es bueno, porque le dice que no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Leamos Marcos 10:17 y veamos este encuentro y esta pregunta. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo en el versículo 18: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces aparentemente Jesús le estaba diciendo que él no es bueno, solo Dios. Y vamos a ir explicando esta controversia. En segundo lugar,
Este joven le pregunta a Cristo qué debería de hacer para tener la vida eterna. Cristo no le predica sobre la fe en Él. Tampoco le predica acerca del arrepentimiento. No le predica la gracia. Tampoco le predica la resurrección de los muertos. No le predica el evangelio aparentemente. Le dice que guardando los mandamientos. Esa es la otra controversia teológica. Leamos el versículo 19 para que vayamos entendiendo este punto. Dice la palabra de Dios: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vemos claramente la respuesta de Jesús. La pregunta que los teólogos podrían hacerse es: ¿se puede tener la vida eterna guardando los mandamientos? Según lo que aquí dice Jesús, cuando le hace esta pregunta es: haz los mandamientos, ¿no? Y es un punto teológico controversial si solamente nos quedáramos con este pasaje de la palabra de Dios. Pero vamos a ir estudiando cuál era la intención de Jesús. En tercer lugar, Jesús le dice que venda lo que tenga y lo reparta a los pobres, y él tendrá tesoros en el cielo. Leamos ahora el versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Bueno, la tercera pregunta que nos haríamos sería: ¿significa que si una persona vendiendo todo, repartiendo a los pobres, pudiera tener también la vida eterna? ¿Sí lo ven? Vemos tres, de alguna manera, cuestionamientos que podría cualquier persona con sentido común preguntarse. A ver, Jesús, ¿me estás diciendo que todo lo que me han enseñado en el instituto teológico acerca de la gracia, la fe, es falso? ¿O qué responderían los estudiantes de un instituto teológico? O más allá, ¿qué responderían los reformadores? ¿Qué responderían los calvinistas o los arminianos ante estos cuestionamientos? ¿Cuál sería la respuesta de los teólogos católicos, de los testigos de Jehová, de los mormones? Todos ellos nos dirían: ya ves, la salvación es por obras y no por fe. Y habrían controversias acerca de estos cuestionamientos. Estas tres acciones y respuesta de Cristo son desconcertantemente teológicas. ¿Por qué? Porque podrían dar argumentos acerca de la salvación. ¿Por qué? Por obras, ¿cierto? ¿Estará Jesús de alguna manera afirmando que es a través de las obras como una persona puede llegar a ser salva y tener vida eterna? Si eso es cierto, entonces cualquier persona podría ir con Jesús y decirle: Señor Jesús, entonces ¿cuál fue el propósito por el cual fuiste a la cruz del Calvario? Les hubieras dicho a todos: mis chiquitines, pórtense bien, nos vemos en el cielo. Se acabó. No tendría ninguna razón por la cual Él
pudiera ir a la cruz del Calvario. Además, en el contexto en donde se encontraba Jesús, es precisamente en un punto donde estaba en Perea, y precisamente él iba a Jerusalén para ser crucificado. Entonces, podría ser una controversia teológica. Sin embargo, cuando estudiamos el pasaje, en primer lugar, con ayuda del Espíritu Santo, en segundo lugar, con una exégesis adecuada y correcta de la palabra de Dios en su contexto, podemos encontrar las respuestas a estas interrogantes teológicas que cualquier persona se podría preguntar. Porque si nos quedáramos aquí, la salvación es por obras. Muy bien. Jesús, ante la pregunta del joven rico, se dirige a este joven, y lo que realmente el Señor le está diciendo a este joven es el proceso por el cual una persona puede tener la vida eterna. Escuchen esto, el proceso, no el medio, que es muy diferente, y lo vamos a ir estudiando. En primer lugar, regresando a Marcos 10:17, leamos Marcos 10:17. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ya vimos que este joven era un joven rico, era un hombre principal, es decir, era un hombre de un cargo importante. Pero también observamos la actitud de este hombre rico e importante, que tiene de alguna manera conocimiento de la autoridad, porque era un hombre principal. ¿Cómo y de qué manera se acerca a Jesús? En primer lugar, vemos que el texto nos dice que se acerca corriendo, es decir, como si hubiera visto a Jesús y él viniera corriendo, como si tuviera él una gran necesidad de algo. Porque cualquier persona podría haber visto a Jesús: mira, ahí está Jesús, me voy a acercar a él. Pero dice el texto que él, este joven rico, vino corriendo hacia él. Además, inclina su rodilla como una actitud de reconocimiento hacia el Señor Jesús, como cuando alguien se acerca a una persona de cierta autoridad, como si fuera un rey. Dice que inclinó su rodilla. ¿Sí lo ven? El texto lo muestra claramente. En segundo lugar, se le acerca a Jesús diciéndole las siguientes palabras: Maestro bueno. Reconoce al menos que Jesús es un maestro. Y reconoce, o él cree, que también es bueno. Por eso le dice Maestro bueno. Esto es importante porque esto nos muestra cuál era la percepción de este joven rico. Este joven rico, en primer lugar, creía, como lo expresan algunos humanistas o algunos psicólogos o algunas religiones, que el hombre es esencialmente bueno. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y el mismo Señor. En segundo lugar, le pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna? Muy bien, el primer paso que observamos en este proceso y en este versículo es que el joven rico está interesado en un asunto espiritual: la vida eterna. Esto es importante y es también cuestión de análisis, porque normalmente los jóvenes no se interesan por las cuestiones espirituales.
La mayoría de los jóvenes, son muy pocos jóvenes los que de alguna manera buscan en verdad las cuestiones espirituales. La mayoría de los jóvenes, pues los papás como que los tienen que jalar, ¿no? A ver, vente, vamos a la iglesia, ve aquí al discipulado, ve a oración, ve aquello, lee tu Biblia, toma un tiempo de oración. Y al joven le cuesta trabajo buscar el tema relacionado a los asuntos espirituales. Ahora te imaginas a un joven con mucho dinero, las discos, los viajes, ¿no? Los carros, las computadoras, los teléfonos, en fin. Imagínense a un joven con mucho dinero. Estaría en Europa, o estaría de alguna manera en las playas, o viendo de qué manera poder divertirse. Y bueno, ya no veamos a los jóvenes. ¿Qué harías tú si tuvieras mucho dinero? ¿Dónde estarías? Pero este joven, vemos que era un joven de autoridad, con dinero, buscando una pregunta acerca de la vida eterna. ¿Por qué este joven tenía esta pregunta? Y lo vamos a ir contestando. En primer lugar, vemos que él estaba en una búsqueda. Este hombre estaba en una búsqueda. Si este hombre estaba en una búsqueda, significa que había algo en su corazón de insatisfacción. Y debemos de recordar otro punto. Este joven era un joven judío. En la cosmovisión judía, los judíos establecen una cosmovisión de tal forma que ellos creen que pueden santificarse mediante el cumplimiento del mitzvot. ¿Qué son los mitzvot? De acuerdo al contexto judaico. Los mitzvot son los mandamientos divinos. Los judíos consideran de primera instancia las acciones y el comportamiento. Es decir, ellos creen que sus creencias proceden de sus acciones. Nosotros sabemos que en el cristianismo las acciones vienen después de nuestra fe. Pero en el judaísmo ellos creen que su fe viene después de sus acciones. Es una cosmovisión diferente. Por esa razón, el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos para poder de alguna manera establecer algunos principios teológicos hacia el pueblo judío. El judío cree que Dios monitorea las actividades de los humanos y que Él recompensa a los individuos por sus buenas obras y que ellos pueden de alguna manera, a través del cumplimiento de la Torá y de los 613 mandamientos, poder llegar a tener una relación con Dios. También ellos creen que Dios castiga el mal. Obviamente, entonces vemos la cosmovisión de este personaje, un judío joven y rico, preguntándole a Jesús por un asunto espiritual que es la vida eterna. ¿Alguna vez tú habías preguntado qué es la vida eterna? El ser humano, en general, tiene una tendencia de búsqueda a algo que pueda trascender su ser. La constante insatisfacción del corazón humano, acompañada de un constante vacío sin que el ser humano se dé cuenta, nos revela la constante búsqueda del ser humano. Esto lo vemos claramente cuando vemos la actitud del ser humano hacia una búsqueda. El problema radica, ¿qué es lo que buscas tú
Este joven fue con Jesús para saber cómo obtener la vida eterna. A través de la historia y del comportamiento humano, nosotros podemos ver que el ser humano siempre va a buscar algo. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el ser humano va a buscar en el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo no es otra cosa que un orgullo disfrazado de bondad. Repito, el humanismo no es otra cosa que un orgullo disfrazado de bondad. Algunos quieren buscar o encontrar de dónde vienen las cosas y tratan de ir a la ciencia. Y la ciencia no es otra cosa que un orgullo disfrazado de intelecto. Se creen intelectuales. Quieren entender las cosas por medio del razonamiento. Quieren buscar y la explicación de las cosas por medio del intelecto. Algunos otros buscan en el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Simple y sencillamente un espejismo en donde las personas creen que a través de tener cosas pueden hallar seguridad. A una persona materialista, quítale todo y se va a sentir inseguro. ¿Cómo tú puedes darte cuenta que eres materialista o no? ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te preocupas? ¿Te afanas? ¿No hay paz en tu corazón? Pero cuando tienes dinero o cuando tienes cosas materiales, posiblemente te vas a sentir seguro. El materialismo, entonces, es una puerta que el ser humano busca para sentirse seguro. Algunos otros buscan a través de las religiones y las diferentes sectas, que no es otra cosa que también el orgullo, lo vamos a ver, y es lo que tenía este joven, disfrazada de una falsa santidad. Otros buscan en la política. ¿Por qué buscan en la política? Porque se sienten seguros al tener poder y control sobre los demás. Algunos otros buscan explicaciones en el ocultismo. ¿Por qué en el ocultismo? Porque les interesa lo desconocido y creen que a través de cierto poder también pueden manipular. Algunos otros buscan en la satisfacción sexual, en el hedonismo, es decir, en la satisfacción de uno mismo, el alcohol, las drogas, porque creen que a través de esa autosatisfacción pueden ellos sentirse bien. Y podemos así irnos en la búsqueda de cada persona, ¿sí? Algo. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿En dónde está centrado tu corazón? ¿En dónde está centrado tu propósito, tu mente? Sin duda alguna, el ser humano desea llenar su vida con algo. ¿De dónde surge? La pregunta es, ¿de dónde surge este deseo? ¿De dónde surge esta insatisfacción? Porque si hay una búsqueda, hay una insatisfacción y hay un vacío que aún el ser humano no entiende y no sabe cómo llenarlo. Y esa es la razón por la cual muchos hombres van de mujer en mujer
de antro en antro porque no hay una satisfacción en su corazón. Hay mujeres que van de hombre en hombre porque no hay una satisfacción. En el ámbito religioso o espiritual muchas veces una persona va de iglesia en iglesia porque no hay una satisfacción. No hay algo que pueda sentir, ese deseo que pueda llenar su corazón. Hay un vacío. Y muchas veces en nosotros los cristianos podemos llegar a tener ese vacío si quitamos de nuestro corazón el propósito principal de nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 14, un hombre llamado Salomón experimentó todas las satisfacciones que él pudiera de alguna manera encontrar. Buscó en la sabiduría, buscó en la ciencia, buscó en las artes, buscó en la religión, buscó en todo, buscó y buscó. Y tuvo todo: sabiduría, dinero, poder, porque fue rey. Y veamos cuál fue la conclusión de Salomón, el hombre más sabio que en el Antiguo Testamento nos muestra. Un hombre con poder, con riquezas. Y veamos la conclusión de Salomón. Eclesiastés 1:14. Dice la palabra de Dios: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad. ¿Y qué cosa? Y aflicción de espíritu. En el versículo 1 y 11 del capítulo 2 de Eclesiastés nos muestra la búsqueda de un hombre por diferentes aspectos de la vida. Leámoslos del versículo 1 al 11. Eclesiastés 12, del 1 al 11. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás ¿de qué? De bienes. Mas he aquí, esto era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne, ¿con qué? Con vino. Y que anduviere mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras. Vean lo que hizo: edifiqué para mi casa, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, ¿y qué cosa? Y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también, ¿qué cosa?
plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de ¿qué? De instrumentos musicales. Y fui engrandecido, aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa, ¿qué cosa? Que deseara. O sea, no perdonó nada a Salomón. Todo lo que deseó, él lo obtuvo. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Y veamos la conclusión de este hombre que tuvo a su alrededor toda la riqueza, todo el placer, todos los bienes que un corazón pudiera desear. Y concluye Salomón en el versículo 11: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos. Y he aquí, todo era ¿qué cosa? Vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, ¿debajo de qué? Del sol. ¿Sabes una cosa? Si Dios te diera la oportunidad de que tú pudieras experimentar todos los placeres del mundo y todas las posesiones, tú terminarías con esta conclusión que Salomón concluyó, con un vacío en su corazón. Este joven rico que se acerca a Jesús seguramente se había dado cuenta que él, aunque tenía un lugar de autoridad, aunque tenía posesiones, tenía bienes, tenía dinero, había un gran vacío y una gran insatisfacción, al grado que al ver a Jesús, él corrió hacia él. Había un vacío en este joven rico. Y todos los seres humanos tenemos un vacío. Buscamos ser llenados por algo. Esta es la razón por la cual las mujeres, las jovencitas, buscan, desean que su corazón sea llenado con el amor de un príncipe azul. Y sueñan. Y se dan cuenta, cuando llegan a casarse, que ese príncipe azul no existe. Y quedan insatisfechas. Bueno, sí existe, se llama Jesús. Pero no lo saben. Esta es la razón por la cual el hombre quiere una u otra y otra mujer, o dinero, o estar, porque hay una insatisfacción en su corazón. Y ¿saben una cosa? Dios, en su eterna sabiduría, en su multiforme sabiduría, nos diseñó para que tuviéramos todos un vacío. Esto nos lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Veamos lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos revela que este vacío fue puesto por Dios en el corazón del hombre. Dice Eclesiastés 3:11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto ¿qué cosa? La eternidad en el corazón ¿de quién? De ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios
desde el principio hasta qué. O sea, el hombre no entiende. Por eso la palabra de Dios dice, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios porque no se deben razonar, sino discernir espiritualmente. Esta es la razón por la cual cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice estas palabras en Juan 4, versículos del 13 al 14. Veamos, vayamos allá. Juan 4, del 13 al 14. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, ¿qué dice? Volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Este hombre, como ya vimos, en primer lugar, este joven rico se acerca con la persona adecuada, buscando el propósito adecuado. Es interesante ver cómo este hombre en verdad llega a tener un encuentro con el hombre adecuado, que es Jesús, el propósito adecuado, que es en verdad buscar la vida eterna. Eso estaba bien, pero algo falló en este hombre. Tuvo un encuentro con el que podía darle la vida eterna. Tuvo un encuentro con la persona que le podía dar de beber una fuente de agua viva. Pero al final tuvo un fracaso. Y lo que Jesús ahora quiere llevar a este joven a entender en dónde fracasó, porque no lo consiguió. Vemos claramente en el texto que este hombre se fue triste, tal vez enojado, no quiso dejar todo. No obedeció las instrucciones de Jesús. Y sabes una cosa, tú puedes tener un encuentro con Jesús. Puedes en un momento dado buscar con un propósito adecuado. Pero Jesús nos demanda más allá de lo que nosotros podemos dar. Y ese es el punto. Porque cuando llegamos a Jesús con una actitud de autojustificación, podemos en un momento dado no tener una relación con Jesús, sino simple y sencillamente una religión más. El vacío y la insatisfacción que tenía este joven rico lo hizo buscar en los asuntos espirituales. Sin embargo, la Biblia nos revela que el único que puede cubrir el vacío que todo ser humano tiene es Jesús. Y él estaba ante la persona que podía ofrecerle la vida eterna. Pero no le pidió la vida eterna, le preguntó qué hacer para conseguir la ¿qué? La vida eterna. Ese es el asunto. Veamos en Juan 10, del versículo 27 al 28. Dice la palabra de Dios, Juan 10, del 27 al 28.
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. En Juan 6, versículo 47, dice lo siguiente. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué cosa? Tiene vida eterna. La vida eterna es una vida abundante, sobrenatural, donde el principal factor es la paz que gobierna todo nuestro ser. Y si no tenemos a Cristo, nosotros no tenemos la vida eterna. La vida eterna se encuentra entonces en el Hijo de Dios, en Jesús. Una persona que no tiene esta vida eterna vive una vida vana, vacía, de insatisfacción. La vida eterna inicia con un contacto con Cristo, efectivamente, pero Él es el que da la vida eterna. No es a través de ninguna obra que cualquier hombre pudiera hacer. Lo que Jesús quería que este hombre entendiera es que, en primer lugar, su cosmovisión acerca de la bondad era falsa. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, no hay ninguno bueno. Es decir, Jesús le estaba diciendo a este hombre que él no era bueno. No. Lo que Jesús le estaba diciendo, ¿de qué manera te acercas a mí? ¿Como Dios o como hombre? Si te acercas a mí con una cosmovisión de que soy solamente un hombre, simple y sencillamente no hay ningún hombre que sea bueno. Pero si te acercas a mí como Dios, entonces Dios es bueno y tu afirmación es correcta. Pero además, si tú te estás acercando a mí buscando una respuesta acerca de la vida eterna, y cuando Jesús le dice que no hay bueno sino solo Dios, porque este joven rico se sentía bueno, ahí lo primero que Jesús estaba de alguna manera desmantelando era su concepción de que no hay ninguna persona buena. Y esto coincide con lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a quién, a Dios. Todos se desviaron a uno y se hicieron inútiles. No hay quien haga, ¿qué dice? Lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, Jesús, cuando le dice solo hay uno bueno, le dice lo mismo que nosotros le decimos a una persona. ¿Sabes qué? No hay una sola persona que haya hecho lo bueno. No lo hay. No hay justo ni aun uno. Pero sabemos que este joven solamente reconocía a Jesús como un hombre, como maestro. Pedro
dijo estas palabras al Señor: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Y es interesante saber que todas las religiones, sin excepción, tienen dos factores en común: que creen que a través de sus buenas obras pueden llegar ¿a qué? Al cielo, número uno. Y número dos, la Biblia y algo más. La Biblia y algo más. Si nosotros recordamos Efesios 2, del 8 al 9, claramente la Biblia nos dice que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Jesús, una vez que corrige la percepción de este joven rico acerca de su aparente bondad, le establece otro principio dentro del proceso del Evangelio o de la vida eterna y le cita la ley. Vayamos a Marcos capítulo 10 y leamos ahora el versículo 19. Dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le está citando la ley moral, ¿cierto? Jesús le está diciendo: si tú cumples esto, de alguna manera, bien podrías. Pero Jesús ya le había dicho que no había nadie bueno. ¿Solo quién? Solo Dios. Esto significa que al momento de exponer la ley a este joven rico, él debería de darse cuenta que no había cumplido alguno de estos mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, que es a través de la ley como el ser humano no llega a tener la vida eterna, sino a través de la ley el ser humano tiene el conocimiento del pecado. Veamos esto en Romanos 3, versículos del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? La ley, para que toda boca, ¿qué cosa? Se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios. ¿A dónde quería llevar Jesús a este joven rico? A reconocer que él no había cumplido la ley, para que él estuviera bajo juicio y él pudiera abrir su corazón y decir: Señor Jesús, yo no he cumplido la ley, necesito un Salvador. Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí está, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. ¿Qué quería hacer Jesús? Que este joven se diera cuenta que no había cumplido la ley. Y entonces solo le quedaría un camino a la vida eterna: Jesús.
Pero ¿qué fue lo que sucedió? Veamos la respuesta de este joven rico. Marcos 10, versículo 20. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. He sido bueno, Señor. Cuando ya le había dicho que no había ninguno bueno. Y además le está dando la ley para que él se diera cuenta. ¿Qué había en él? Un orgullo religioso y espiritual, en primer lugar. Esta es la razón por la cual Jesús dio la parábola de el fariseo y el publicano en Lucas 18, del 9 al 12. Lucas 18, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios. Vean lo que dice. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primer problema de este joven rico: no reconoció su condición de ¿qué? De pecador. Y ese es el segundo proceso para llegar a la vida eterna: que el hombre reconozca que es un pecador. Y la única forma en que el hombre reconoce que es un pecador es cuando tú le presentas la ley de Dios. Cuando tú le presentas la ley de Dios, el hombre tiene de alguna manera 2 opciones. Es sincero y reconoce que ha fallado, o hay una autojustificación y cree que ha sido bueno ante los ojos de Dios. Y eso es lo que eran los fariseos. El espíritu religioso fue el que crucificó a Cristo. Vemos una tremenda religiosidad. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, no le dijo: mentiroso, no es cierto, no has cumplido con la ley, sino que puso su dedo en la llaga más profunda de su corazón, de este joven rico, y le dice estas palabras en el versículo de Marcos 10:21. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, mirándole, lo primero que hizo Jesús, dice que le amó. Algo muy interesante es que este joven rico recibió el amor ¿de quién? De Jesús. Lo amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Lo primero que hizo Jesús fue amarle, es decir, le ofreció su amor. Pero este joven rico no lo aceptó, porque le dice, entonces Jesús mirándole amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús lo amó como nos ha amado a nosotros, y le dice, ¿sabes qué? Despójate de todo y sígueme. Ahí es donde puso la llaga, puso el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque Él conocía el corazón de este joven rico. Y Jesús quería de alguna manera mostrarle que Él ha fallado y que falló en el primer gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y qué hizo este joven rico? Veamos lo que dice la palabra de Dios, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven rico no pudo discernir que la vida eterna podría haberla obtenido, número uno, creyendo en Jesús como Dios. Número dos, creyendo que Él era un pecador y no un hombre bueno. Y número tres, recibiendo y aceptando el amor de Jesús. Y dice la Biblia que el problema de su corazón era el dinero. En 1 Timoteo, capítulo 6, y con esto terminamos, dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cierren sus ojos. ¿En dónde estás buscando? Es la pregunta de esta mañana. ¿En el dinero? ¿En la ciencia? ¿En la religiosidad? ¿En el humanismo? ¿En la filosofía? ¿O tu propósito, tu vida está centrada en Cristo, el único que puede darte vida eterna? Dios en esta mañana quiere confrontar tu corazón, preguntándote en dónde está puesto tu corazón. ¿En Él o en las riquezas? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, sabemos que tú eres fiel y que tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Padre eterno y Padre santo, que tú tomes el control de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos tener la certeza que tú nos has amado y que nos has regalado la vida eterna. No por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, sino por la obra perfecta en la cruz del Calvario de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, no permitas que nuestro corazón tenga un vacío buscando
llenarlo en áreas donde nunca vamos a poder llenarlo, sino que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu a nuestro amado Jesús, en donde Él puede llenarlo todo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Señor, gracias te damos por Él, porque hoy nos ha recordado que es a través de Él como podemos nosotros llenar todo aquello que necesitamos. Solo tú, Jesús, nos puedes llenar. Y si en esta mañana tú has tenido o tienes un vacío y una insatisfacción en tu vida, es porque no tienes a Cristo en tu corazón y hoy necesitas entregarle tu vida a Él. No seas como este joven rico. Joven, hoy es el día en que Dios quiere que le entregues tu vida a Él. No va a haber nada que pueda satisfacer tu vida. Un hombre no va a satisfacer tu vida, joven que me escuchas, jovencita que me escuchas. El dinero no puede satisfacer tu vida. El sexo no puede satisfacer tu vida. La ciencia no puede satisfacer tu vida. El único que puede satisfacer tu vida es Jesús. Es el único. Él puede llenar tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Hoy, entrégasela. Y vas a poder disfrutar a partir de hoy de una vida eterna. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo hoy, abre tu corazón y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Hoy reconozco que no soy bueno. Hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Hoy reconozco que no te he buscado. Hoy reconozco que te necesito, Jesús. Hoy reconozco tu obra en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que tu sangre preciosa me puede limpiar de mis pecados. Límpiame, Señor. Hoy vengo a ti, Padre. Hoy reconozco que resucitaste de entre los muertos. Hoy reconozco que moriste por amor a mí. Hoy reconozco que me amaste en la cruz del Calvario. Hoy recibo tu amor, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Te la entrego. Te pertenece, Señor. Dirígeme y lléname con tu presencia. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor?